El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir residuos en nuevos productos o en materia prima para su posterior utilización. Se previene el desuso de materiales potencialmente útiles, se reduce el consumo de nueva materia prima y el uso de energía. Adicionalmente, se previene la contaminación del aire y del agua, así como también se disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con la producción de plásticos. El reciclaje es un componente clave en la reducción de desechos contemporáneos y es el tercer componente de las tercer. Los materiales reciclables son muchos, e incluyen todo el papel y cartón, el vidrio, los metales ferrosos y no ferrosos, algunos plásticos, telas y textiles, maderas y componentes electrónicos. En otros casos no es posible llevar a cabo un reciclaje debido a la dificultad técnica o alto coste del proceso, de modo que suele reutilizarse el material o los productos para producir otros materiales y se destinan a otras finalidades, como el aprovechamiento energético. También es posible realizar un salvamento de componentes de ciertos productos complejos, ya sea por su valor intrínseco o por su naturaleza peligrosa. Factores contaminantes. Es importante analizar las vías por las que se produce la afectación del medio ambiente. Nos referimos a los impactos ambientales, los posibles efectos negativos provocados sobre el medio, ocasionados por el flujo de materias primas, energía o emisiones, los cuales fueron estructurados bajo la denominación de vectores contaminantes, sintéticamente son. Aire, engloba todo el flujo de contaminantes que emanan del tráfico, la generación de electricidad, la industria, calefacciones, etc. Agua, esta contaminación puede provenir de los vertidos de aguas residuales provenientes de actividades industriales, urbanas, turísticas, etc. Residuos, son el último eslabón de cualquier actividad, ya sea, doméstica, industrial, agrícola, etc. Utilización de la energía, interviene en la inmensa mayoría de los procesos de fabricación, transporte, climatización, etc. Su generación, transporte, transformación y usos provoca una afectación al medio. Ruidos, olores, ampliamente distribuidos en las sociedades industriales, afectan directamente la calidad de vida. Cadena de reciclaje. La cadena de reciclado consta de varias etapas. Recuperación o recogida, que puede ser realizada por empresas públicas o privadas. Consiste únicamente en la recolección y transporte de los residuos hacia el siguiente eslabón de la cadena. Se utilizan contenedores urbanos de recogida selectiva, plantas de transferencia, se trata de un eslabón y obligatorio que no siempre se usa. Aquí se mezclan los residuos para realizar transportes mayores a menor costo, plantas de clasificación, donde se clasifican los residuos y se separan los valoria y savals. Residuos que sí pueden reciclarse de los que no. La fracción que no puede reciclarse se lleva a aprovechamiento energético o a vertederos reciclador final, donde finalmente los residuos se reciclan, se almacenan o se usan para producción de energía. Para la separación en origen doméstico se usan contenedores de distintos colores ubicados en entornos urbanos o rurales. Contenedor amarillo, en este se deben depositar todo tipo de envases ligeros como los envases de plásticos, de latas en general. Deben depositarse todos aquellos envases comercializados en el mercado nacional e identificados por el símbolo del punto verde. Contenedor azul, en este contenedor se deben depositar los envases de cartón, así como los periódicos, revistas, papeles de envolver, propaganda, etc. Es aconsejable doblar las cajas de manera que ocupen el mínimo espacio dentro del contenedor y también retirar las grapas, los canutillos y los plásticos que vengan incorporados en el papel y cartón. Si están manchados de residuos orgánicos, como por ejemplo las servilletas de papel, no deben ir en este contenedor. Contenedor verde, en este contenedor se depositan envases de vidrio. Pero se debe tener en cuenta que no se puede depositar bombillas, frascos de medicamentos, gafas, jarrones, tazas, loza, lunas de automóviles, porcelana o cerámica, tapones, chapas o tapas de los propios tarros o botellas de vidrio, tubos y fluorescentes. Contenedor marrón,
en él se depositan el resto de residuos que no tienen cabida en los grupos anteriores, fundamentalmente desechos orgánicos catalogados como materia biodegradable. Contenedor rojo o puntos limpios, se depositan residuos considerados peligrosos, como teléfonos móviles, insecticidas, pilas o baterías, aceite comestible o aceite de vehículos, jeringas, latas de aerosol, etc. Contenedor naranja, aceite de cocina usado. Contenedor específico en farmacias, para la recuperación de los medicamentos caducados o que ya no se utilizarán, incluyendo los envases. Regla de las tercer. Las 3 Rs consisten en una práctica para alcanzar una sociedad más sostenible. Reducir, acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de convertirse en residuos, con medidas de compra racional, uso adecuado de los productos, compra de productos sostenibles. Reutilizar, acciones que permiten el volver a usar un determinado producto para darle una segunda vida, con el mismo uso u otro diferente. Medidas encaminadas a la reparación de productos y alargar su vida útil. Reciclar, el conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que permiten reintroducirlos en un ciclo de vida. Se utiliza la separación de residuos en origen para facilitar los canales adecuados. Formas de reciclaje. Gestión de residuos. En España la gestión de residuos está regulada según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que excluye de su ámbito las emisiones a la atmósfera que estén reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, los suelos no contaminados excavados en ciertas condiciones, los residuos radiactivos, los explosivos desclasificados, algunas materias fecales, paja y otro material natural, agrícola o silvícola, no peligroso, utilizado en explotaciones agrícolas y ganaderas, en la silvicultura o en la producción de energía a base de esta biomasa, mediante procedimientos o métodos que no pongan en peligro la salud humana o dañen el medio ambiente, como las quemas incontroladas o cercanas o que se extiendan sus humos y material particulado a poblaciones. Asimismo, no resulta de aplicación a ciertos tipos de residuos, siempre y cuando se regulen por otra normativa comunitaria, como son las aguas residuales, los subproductos animales, ciertos cadáveres de animales y los residuos mineros. La Ley de Residuos tiene por objeto fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, evitando la incineración y asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de esta actividad. La ley establece los siguientes objetivos, para antes de 2020. La cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, bioresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso. La cantidad de residuos no peligrosos de construcción y demolición destinados a la preparación para la reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, con exclusión de los materiales en estado natural definidos en la categoría 170504 de la lista de residuos, deberá alcanzar como mínimo el 70% en peso de los producidos. Respecto a la eliminación, se indica que las autoridades ambientales en su respectivo ámbito competencial se asegurarán de que, cuando no se lleve a cabo la recogida de los residuos por métodos eficientes, los residuos se sometan a operaciones de eliminación seguras adoptando las medidas que garanticen la protección de la salud humana y el medio ambiente, siendo preferible la trituración al incinerado de acuerdo con la escala de valorización de la ley. Los residuos deberán ser sometidos a tratamiento previo a su eliminación, salvo que el tratamiento de los mismos no sea técnicamente viable o no quede justificado por razones de protección de la salud humana y del medio ambiente. La gestión de residuos es un conjunto de actividades que engloban las operaciones de recogida de residuos, el transporte y el tratamiento de los residuos. La recogida de residuos se hace mediante contenedores urbanos,
en ecoparques o puntos limpios para los residuos urbanos peligrosos y mediante gestores de residuos privados en las empresas. El transporte de residuos se hace en camiones de gran tonelaje para hacer más eficiente el mismo. El tratamiento de residuos es tan amplio como residuos hay, pero en general hay dos tipos. Valorización de residuos, cuando se obtiene algo de esos residuos, por ejemplo, el mismo material reciclado o energía. Eliminación de residuos, cuando no se puede obtener nada y nos deshacemos del residuo, por ejemplo, un depósito controlado. Beneficios y costos. Según el Estudio de Información Económica de Reciclaje de Estados Unidos, hay más de 50.000 establecimientos de reciclaje que han creado más de 1 millón de empleos en los EU. Años después de que la ciudad de Nueva York declarara que la implementación de programas de reciclaje sería un drenaje en la ciudad, los líderes de la ciudad de Nueva York se dieron cuenta de que un sistema eficiente de reciclaje podría salvar a la ciudad más de $20 millones. Solo la industria del reciclaje automotriz en Estados Unidos emplea alrededor de 100.000 personas por año. Símbolo del reciclaje. El logo es un icono medioambiental y un clásico del mundo del diseño gráfico. Actualmente es utilizado en todo el mundo para identificar a los productos que son reciclables. Fue creado por el estadounidense Gary Anderson en 1970, como parte de un concurso convocado por la Container Corporation of America, una empresa papelera con sede en Chicago, Estados Unidos. La compañía lanzó el certamen, entre otras cosas, como parte de las actividades que se organizaron durante el Día de la Tierra que comenzó a celebrarse ese mismo año. Anderson, originario de Honolulu, Hawái, tenía 23 años y acababa de graduarse de la carrera de arquitectura. Su diseño se inspiró en la banda de Mobius, que es una superficie con una sola cara y un único borde, así como en el trabajo del artista holandés M.C. Sier. El premio se anunció durante la Conferencia Internacional de Diseño de Aspen y Anderson obtuvo una beca por $2.500, la cual utilizó para estudiar un año en la Universidad de Suecia. El símbolo se utiliza ahora en todo el mundo, con diferentes variaciones, para identificar los productos reciclables, así como para representar las 3 R que impulsan los ecologistas: reducir, reutilizar y reciclar. En 1988, la Asociación de la Industria de los Plásticos en Estados Unidos tomó como base esta imagen para crear un código que permite saber cuál es el material predominante en la fabricación de un producto y, por tanto, identificar la complejidad de su reciclaje. Este código utiliza una escala del 1 al 7 e identifica una serie de plásticos. El 1 es para aquellos productos elaborados con tereftalato de polietileno y que son los más fáciles de reciclar. La dificultad del reciclaje aumenta con la escala hasta el número 7, el cual se emplea para aquellos productos fabricados con materiales de plástico realmente difíciles de reciclar. El número que le corresponde a cada material se encuentra dentro del símbolo de reciclaje, las 3 flechas creadas por Gary Anderson. Número 1, plástico petotereftalato de polietileno. Número 2, plástico polietileno de alta densidad. Número 3, plástico PVC o policloruro de vinilo. Número 4, plástico polietileno de baja densidad. Número 5, plástico polipropileno. Número 6, poliestireno, como el PS o ABS. Número 7, otros plásticos como policarbonatos, poliamidas o poliuretanos.